Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Muy bien, pues estamos de vuelta aquí en Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI. Muy bienvenidos todos a la segunda parte de esta entrevista que estamos teniendo con Frida Ruiz. Frida es, ahí va de nuevo, a ver si me lo aprendí bien. Voy a usar mi acordeón. Value Centric Measurement Lead para Google México, además de muchas otras cosas. Es Data Scientist, es licenciada en Actuaría, licenciada en Finanzas Corporativas, ha trabajado en banca, en muchas iniciativas privadas para desarrollar productos en línea, como justo el supermercado en línea. En fin, has colaborado con muchísimas empresas. Frida, estamos teniendo una conversación buenísima contigo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hombre, yo encantada de platicar y de poder sacar más temas a la conversación. A mí me encanta que me pregunten, entonces estoy fascinada. Fantástico, nosotros también. Entonces vamos a continuar hablando de todo esto que en la primera parte de nuestra entrevista hablamos nos platicaste qué son los datos, por qué son un activo valioso en el mundo, cómo se usan, cómo los utilizan las grandes empresas tecnológicas. Y bueno, nos platicaste un poquito de tu trayectoria personal, cómo te interesaste en este mundo, cómo fue que te fuiste metiendo. Nos hablaste de tu pasión por las matemáticas en un inicio y cómo eso te fue llevando a la actuaría y al estudio de las finanzas y cómo todo eso y tu amor por la tecnología desde muy pequeña, ¿no? Sí. Lo que me gustaría que platicáramos ahora es cómo todo este mundo puede abonar a la mejora de la educación, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en el que la educación, de alguna manera la educación es una institución conservadora, es una institución tradicional, trae la inercia de una educación que fue creada hace 250 años con el surgimiento de la Revolución Industrial, pero en estos últimos años estamos viendo un shift importante, estamos viendo una vuelta de tuerca en la educación. De hecho, eso es lo que nosotros hacemos en UNOI, nos dedicamos a impulsar esa vuelta de tuerca, y esa es la razón por la que estamos platicando de estos temas el día de hoy aquí. ¿Cómo te imaginas tú, Frida, o cómo, con base en tu conocimiento, puedes visualizar el valor de los datos aplicados al mundo educativo? ¿Qué perspectivas hay ahí? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque si me hubieras hecho esta misma pregunta quizás hace un mes, es probable que te hubiera dado otra respuesta. Y esto se debe a que recientemente ha habido un lanzamiento que es ChatGPT, una de las herramientas de inteligencia artificial más potentes de la historia de la humanidad, porque en verdad tiene un potencial gigantesco. Es como si pudieras preguntarle a Internet, no de la forma en que lo haces a través del buscador, ¿no? Sino como si le estuvieras preguntando a un amigo cualquier cosa. Y es capaz de responderte cualquier cosa, en cualquier idioma, en un, por ejemplo, formato humorístico, en un formato muy formal, muy estricto. Entonces, quizás si yo no hubiera conocido esta herramienta, te hubiera dado otra respuesta. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Recientemente yo estoy estudiando la especialidad y tenía una entrega, ¿no? Y entonces me entró la curiosidad de, oye, ¿qué pasaría si utilizo esta inteligencia artificial para hacer mi tarea? Y entonces entra como este dilema de, a ver, ¿qué pasaría si me descubren que estoy ocupando esta herramienta? ¿Deberían reprobarme? ¿Deberían decirme, oye, qué inteligente que lo ocupaste a tu favor? Porque obviamente también pasó por un proceso o iba a pasar por un proceso de curaduría de contenido, porque no necesariamente la primera respuesta que te arroja la inteligencia artificial es la correcta. Pero justo me quedaba pensando es que estamos en un momento histórico crucial. Es como cuando apareció la calculadora, ¿no? Y tenías el ábaco. Entonces, ¿deberían prohibirte el uso de la calculadora o deberían entrenarte sobre la calculadora y sus 140 y tantas funciones que tiene, ¿no? Esto que dices es importante. Voy a hacer un paréntesis aquí porque lo que estás tocando es fundamental para el mundo educativo. Existe en el imaginario de los líderes educativos que ellos están educando al estudiante para que sea capaz de hacer una tarea sin ayuda alguna, con que las únicas herramientas que puede utilizar, y esto viene de la Revolución Industrial, lo único que puedes utilizar es tu memoria, un lápiz, un papel, y vamos a medir
de acuerdo a tu capacidad memorística o de acuerdo a tu capacidad de cómputo matemático mental. Vamos a ver qué tanto eres capaz de hacer con tu cerebro nada más y con estas herramientas muy básicas. Pero esa no es la realidad en la que vivimos. Vivimos inmersos en una realidad en la que tenemos un montón de herramientas cada vez más sofisticadas, cada vez más complejas, cada vez más potentes. Y si no se nos mide, si no se mide nuestra capacidad para interactuar con esas herramientas también, pues estamos viviendo algo que no es real, porque el mundo actual exige que usemos esas herramientas. Sí, completamente. De hecho, ahorita que lo mencionas, yo tengo una memoria pésima, pésima. Y la gente me dice, es que ¿cómo puedes vivir así si tienes tan mala memoria? Y yo decía, porque yo ya he creado mis métodos, que creo que para eso debiera servir la escuela, para ayudarte a desarrollar métodos y herramientas que te ayuden a gestionarte, que te ayuden a solucionar estos problemas, porque incluso la misma definición de inteligencia, como la conocíamos antes, ya no es vigente. Antes se definía inteligencia como la capacidad de resolver algún problema. Y entonces, hoy las computadoras pueden resolverte muchos problemas. Y eso nos hace replantearnos en, pues, si eso nos diferenciaba y era algo estrictamente relacionado con la humanidad, y es algo que ya pueden hacer las computadoras, entonces, ¿las computadoras son humanos? Se vuelve interesante, ¿no? Entonces, volviendo a lo que yo les decía de que tengo muy mala memoria, algo que yo he desarrollado es mi segundo cerebro, ¿no? Tengo herramientas donde yo ya sé que ahí con 3, 4 palabras logro llegar al conocimiento que ya tengo en el cerebro, que ya leí, que ya filtré, que ya curé, y puedo darte una respuesta, puedo decirte cómo encontrarlo, puedo decirte lo que sea, ¿no? Entonces es justamente como ser humano aprendes a utilizar estas herramientas a tu favor y generas una ventaja competitiva frente a los demás. De hecho, es muy interesante porque seguramente va a haber muchas escuelas, muchos colegios, universidades que prohíban el uso de estas herramientas. Sin embargo, creo que lo que estarían haciendo estarían atrasándonos un poco en el proceso de digitalización y alfabetización en algoritmos, en el uso de la inteligencia artificial, cuando creo que es un futuro inevitable. Claro. Ya estamos ahí, es más, ni siquiera es un futuro, ya es nuestro presente, ¿no? Se esperaba que la singularidad llegara por ahí del 2040 y pico, ¿no? Así es. Hoy lo vemos cada vez más cerca y, por ejemplo, algo que me sorprendía muchísimo es que semanalmente están saliendo actualizaciones de estas inteligencias artificiales porque la adopción también está siendo muy grande. Es decir, hay muchas personas que están utilizándolas a través de cómo analizan los datos, qué tipo de datos quieren saber. Y entonces, con este feedback que está recibiendo en estos productos tecnológicos, ellos están pudiendo sacar nuevas versiones al mercado casi cada semana, que era algo que no sé, en 2019 era algo que salía cada año, Claro. ¿no? O sea, por ejemplo, ChatGPT, que es de las últimas que te comento, llegó al millón de usuarios en 5 días. Wow. O sea, es impresionante. Entonces, nunca antes en la historia habíamos tenido esta capacidad de distribución de herramientas, de distribución de información, de alguna manera de acumular masa crítica detrás de una conducta, un comportamiento, la utilización de una herramienta, etcétera, ¿no? Claro. Y creo que también algo que se vuelve importante es que tendríamos que estar redefiniendo también el rol de las instituciones educativas, porque ya no eres esa persona que va y le presenta la información y hace que se memorice esta información, sino deberías de ser aquel que le ayude a desarrollar sus propias herramientas, aquel que le ayude a experimentar y entonces empezar a generar estas habilidades de pensamiento crítico, análisis, el poder abstraer de mucha información lo más relevante para poder comunicarlo, ¿no? Totalmente. Porque creo que eso ya va a ser lo que vamos a terminar haciendo. Nosotros ya vamos a ser muy fácilmente sustituidos por un algoritmo si lo que hacemos es repetitivo y es algo que de memoria puedes acceder a él, ¿no? Entonces, hay que ir por aquellas habilidades o aquellos soft skills que nos diferencian y de una inteligencia artificial, ¿no? Que incluso hasta el nombre de inteligencia artificial es muy curioso. Hace poco tiempo lo platicábamos justamente con uno de los profesores de la especialidad, que decía como, es que se me hace muy curioso que se le llame inteligencia artificial cuando todavía no logramos definir ni siquiera qué es la inteligencia. Es algo que normalmente ligamos al cerebro y las capacidades cognitivas, pero tampoco conocemos completamente el cerebro. Entonces lo que estamos haciendo estamos emulando
el tipo de resultados que obtenemos al hacer un proceso cognitivo. Sin embargo, no lo conocemos completamente, ¿no? Entonces, digo, ya también entra una conversación un poco filosófica. Interesante, nos encanta. Sí. El mismo Turing, ¿no? Cuando diseñó el Turing Test, el famoso Turing Test, el parámetro que él definió para poder definir si la entidad con la que estabas interactuando era inteligente o no, era que se pareciera a ti. Fue el mejor indicador que él encontró. Si tú le haces una pregunta a este personaje que está detrás de la cortina, que no sabes si es un humano o es una máquina, si la respuesta que te ofrece, la pregunta que tú le hiciste, es suficientemente similar a la que tú hubieras ofrecido, ese es un criterio suficiente para considerarlo inteligente. Claro. No tenemos una métrica más precisa o detallada que esa, ¿no? ¿Se parece a nosotros o no se parece a nosotros? ¿Se parece a lo que hace nuestra cabeza? ¿Se parece a lo que hace nuestra mente? Ah, entonces es inteligente, ¿no? Sí, y creo que hoy ya no va por ahí, porque para empezar, algo que nos preocupa mucho, o como sociedad, me atrevo a decirlo, es que nos roben los trabajos, ¿no? Pero yo me preguntaría, ok, ¿qué tipo de trabajos son los que van a tomar? ¿No? Otra vez, regresamos a un dilema un tanto filosófico, porque también el trabajo a veces es percibido como la razón de ser de los seres humanos, ¿no? Tú dices, oye, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿quién eres? Normalmente la primera respuesta que te dan es, hola, mi nombre es tal y soy financiero, mi actividad me define. Entonces, cuando tienes a unas máquinas que van a tomar esas actividades que te definían, vuelves a este concepto de, bueno, entonces, ¿para qué estamos aquí los seres humanos? ¿Quiénes somos? O sea, entras en un dilema o en un viaje de preguntas muy interesante porque ahora tienes que sobreponerte a la máquina, porque la máquina va a hacer eso que tú hacías, pero entonces, ¿cuál va a ser tu valor en la sociedad si la máquina ya hace esto? Y entonces es volver un poco a lo que nos diferencia de las máquinas, esta capacidad de conectar, de empatizar, es como un poco volver a nuestras raíces. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Y algo que ahorita creo que en este momento tan acelerado de la vida, de repente se nos olvida que tenemos que aprender no sé, a deleitarnos con una imagen, con una obra de arte. ¿Por qué? Porque una obra de arte la puede hacer ya una inteligencia artificial en 3 segundos. Pero, ¿qué sabe esa inteligencia artificial sobre lo que expresa? Nada. Claro. ¿Sabe si tiene inicio o fin? No. Simplemente trató de tomar lo que ya existía, tú le metes una clase de inputs a través del prompt y te regresa un resultado. Claro. Pero los seres humanos somos los que le damos ese significado, los que decimos, oye, aquí empieza y aquí termina el arte, esto me hace sentir. Entonces, creo que es una época muy interesante. Sí, muy interesante. Que pocas personas nos estamos sentando a observar. Hay a muchas personas que les está llegando así como de golpe, así de, oh, demonios, ya implementaron este sistema y ya no voy a tener ese trabajo. Entonces, es como un poquito detenerte, hacer una pausa, decir, ok, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero hacer? Que precisamente el sistema industrial, que la cultura industrial de la que venimos, de alguna manera nos privó de tener el tiempo para sentarnos a reflexionar en torno a las preguntas que tú estás poniendo sobre la mesa. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi valía como ser humano? ¿Qué significa ser un ser humano? Claro. ¿Qué significa ser un ser humano? Y la narrativa que puso la realidad industrial y el capitalismo que nos ofreció es tú eres lo que haces. Tú eres lo que aportas productivamente para que este sistema se pueda sostener a sí mismo y siga avanzando. Pero eso se está desmontando conforme están llegando todas estas realidades, todas estas herramientas que nos van a relevar de alguna manera. Entonces, cuando dejemos de ser ese engrane que produce, ¿qué somos? Ese es el problema filosófico de fondo detrás de la llegada de la inteligencia artificial. Sí, y la verdad es que también nos va a hacer enfrentarnos a una situación que por cientos de años no nos hemos enfrentado, que es cómo se va a ver el capitalismo ahora, ¿no? Si los medios de producción vamos a dejar de ser los seres humanos, ahora van a ser las máquinas, ¿quién va a ser, quién va a ganar? Y es que empiezan a aparecer conceptos como el ingreso básico universal, sobre el impuestos hacia las máquinas automatizadas y demás.
Pero volviendo al tema de la educación, yo creo que la educación debería también jugar este rol de ayudarnos a autodescubrirnos un poco, de entrar a esta cuestión muy al estilo de Platón, de hacernos preguntas que nos ayuden a autodescubrirnos, y entonces también se abre un montón de posibilidades, porque como ya sabemos que esos algoritmos pueden personalizarte y pueden ser tan específicos como tú lo quieras, y puede, no sé, hay un nicho muy pequeño al cual puedes pertenecer, también nos da mucha libertad. Y creo que eso es algo que me parece muy bonito, porque empieza también a hacer más visibles algunas minorías que a lo mejor antes no eran tan visibles porque no llegaban a nosotros, Claro. ¿no? Entonces, ahora ya puedes definirte de una manera diferente, ya puedes ser quien quieras ser sin necesidad de entrar en un molde que el mismo capitalismo ha creado, que la misma hegemonía nos ha permitido o nos ha obligado, más que permitirnos, a hacer, ¿no? A asumir. A asumir. Entonces, para poder encajar en estas cajitas que Que eran las que el sistema nos ponía disponibles. Claro. Eso, tienes que elegir entre esta y esta. Sí, entonces también ahí entra otro tema que ya habla en sus libros Zygmunt Bauman sobre esta sociedad líquida que evoluciona, se mueve, es muy fluida, cambiante, que digo, puede tener sus pros, sus contras, pero al menos a mí se me hace muy interesante, muy rico, muy liberador, porque el día de hoy yo puedo ser quien quiera. Claro. Entonces, que claro, hay muchos temas que no van a desaparecer, como es los usos y costumbres, como es la moral, cuestionamientos éticos sobre en qué tanto deberían de permitirse ciertas cosas, por ejemplo, qué tanto deberíamos de tolerar la intolerancia, porque también eso es algo que se ha visto en estos algoritmos, ¿no? Yo ayer estaba intentando generar una imagen con uno de estos algoritmos que se llama Dalí, y le pedía que me hiciera una portada de un libro con una persona albina. No lo logró. No lo logró. No lo logró. ¿Por qué? Porque la información con la cual ha sido alimentada no es representativa para mostrar a lo que es una persona albina. Okay. Entonces, también nos hace enfrentarnos a esas otras cosas que decimos como, bueno, está padre, pero aguas, porque puede haber ciertos sesgos Claro. que si a priori no sabes que existen, puedes seguir perpetuando desigualdades a mayor escala. Que va a ser inevitable, porque a final de cuentas, una inteligencia artificial hace lo que fue programada para hacer. Digo, ya luego nos metemos en temas de machine learning y todas estas historias, pero en principio básico, el programa hace lo que fue programado para hacer. Y ahí la responsabilidad recae sobre las personas que lo programaron. ¿Dónde establecieron los límites? ¿Hasta dónde llega el alcance, no? Entonces, si el input somos un grupo de seres humanos, bueno, ¿qué seres humanos están programando estas inteligencias artificiales? ¿Qué le están alimentando? ¿Qué tipo de materia prima le están dando al algoritmo para que trabaje, ¿no? Eso ahí entramos en... Claro, y entonces yo diría, ahí no es una tarea solamente de los programadores. Al contrario, es una tarea que nos concierne a toda la sociedad. Seas diseñador, seas arquitecto, abogado, deberías estar siendo partícipe de estas conversaciones si no quieres evitar que te aíslen de la conversación y de los resultados, ¿no? Es por eso que yo siempre promuevo que para generar productos, ya sea tecnológicos, tradicionales, sean equipos diversos, que también no todo se resuelva con inteligencia artificial. Hay cosas que no se tienen que resolver con inteligencia artificial y está bien. También es eso algo importante. Pero pues sí, o sea, tenemos que tener esta conversación entre toda el espectro de personas diversas que somos, para que al final esta inteligencia artificial no replique estas problemáticas que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Al contrario, nosotros poder hacer esos ajustes o este sesgo a propósito, este sesgo que al final va a ser o va a crear una corrección en la tendencia que ya veníamos trayendo sobre ciertos comportamientos, ¿no?
pero por eso es importante que todos participemos en esta conversación, y es por eso que yo decía, oye, yo no puedo seguir consumiendo contenido de hombres blancos europeos heterosexuales, yo tengo que también empezar a dar mi perspectiva. Claro. Y así como lo hago yo invito a las personas a que también pregunten, a que también opinen, porque ahí es cuando tenemos que empezar a armar hacia dónde nos vamos a mover en este camino. Fantástico. Nos estamos acercando al final. Estas conversaciones se nos van como agua, Frida. Esta se me ha ido así de volada y me encantaría que este podcast durara por lo menos otros 20 minutos para seguir explorando estos temas fascinantes. Me gustaría pedirte que, como a modo de cierre, nos des una perspectiva a nuestros escuchas, principalmente líderes educativos, personas que dirigen escuelas, que dirigen instituciones educativas de educación básica y que lidien con el tema de los programas y demás. ¿Qué valor puede traerles la inteligencia artificial a sus colegios, a sus escuelas? En resumen, con base en lo que tú ya conoces que está pasando en el mundo educativo y tecnológico, ¿qué ves delante en el futuro inmediato y tal vez no tan inmediato? ¿Qué perspectivas le ves a la inteligencia artificial en el mundo educativo? ¿Qué valor puede aportar ahí? Yo creo que es urgente que cambiemos los esquemas tradicionales porque en un muy corto plazo ya no van a ser vigentes para las generaciones que vienen. Entonces, en lugar de hacerles un bien, puede que terminen limitándolos. Entonces, por ejemplo, a mí hoy en día se me hace impensable que para editar un plan de estudios tengas que esperarte 5 años. O sea, en 5 años ya estás en la versión 32 de las herramientas que hay disponibles. Entonces, si antes se decía que al salir de la licenciatura, el 50%, 60% de lo que habías aprendido ya había expirado, imagínate ahorita. Entonces, creo que deberían de ser instituciones más flexibles, replantearse cómo es que están enseñando, qué tipo de habilidades están desarrollando, y creo que es también ser un poco humildes en el sentido de decir, ok, a lo mejor hoy yo todavía no tengo todas las herramientas que se requiere para poder sumarme a esta ola de transformación. Entonces, pues, es hora de aprender. Claro. Es hora hay una palabra que me encanta que es learnability, que es la habilidad de aprender. Aprender a aprender. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que los educadores principalmente son quienes tienen que hacer esto, porque van a tener que aprender y desaprender todo el tiempo y enseñarle eso mismo a los estudiantes y entonces llevar esta narrativa a niveles de discusión más elevados para que ya no estemos hablando de un plan educativo que se transforma cada 5 años. Recomiéndanos un libro para los líderes educativos que nos están escuchando, para los docentes que nos están escuchando, padres y madres de familia. ¿Qué libro les recomendarías para comenzar a adentrarse en este mundo? Quizá de learnability o de inteligencia artificial. ¿Tú prefieres? Hay un libro que me cambió mucho la perspectiva, que es sobre el futuro del trabajo, de Leticia Gasca. No recuerdo exactamente el nombre, pero tiene las palabras el futuro del trabajo y la cuarta revolución. Y la autora es Leticia Gasca. Y la autora es Leticia Gasca. Ok. Entonces, ese libro es muy bueno y creo que vale la pena justamente para todos estos líderes de empresas e instituciones educativas. Fantástico. Para cerrar, ¿dónde te puede seguir la gente, Frida? Pues miren, básicamente me pueden encontrar en todas las redes sociales como Frida Ru, es Frida R-U-H, así me encuentran. Tengo un podcast que hablo sobre temas de inteligencia artificial, los explico de manera muy sencilla, quizás no tan filosófica como los hemos tocado aquí, sino todavía un poco más sencillo. También escribo un newsletter en LinkedIn, entonces pues también les invito a que vayan y sigan porque estoy generando contenido sobre cómo aprender a utilizar estas herramientas. Genero tutoriales, genero TikToks, todo el tiempo estoy ahí generando contenido para que más personas se sumen a la conversación, porque te digo, a mí me encanta que me pregunten y me encanta enseñar, entonces es por eso que en estos canales trato de abrir la conversación. Fantástico. Oye, pues Frida Ru, te agradecemos muchísimo que hayas pasado este tiempo con nosotros platicando sobre los datos, el valor de los datos, las perspectivas en educación. Muy esclarecedora tu perspectiva. Te agradecemos muchísimo la claridad, pues la honestidad con la que nos hablas de estas cosas que están sucediendo y que son temas complejos, pero son temas fascinantes que definitivamente están
guiando a nuestro mundo por un nuevo rumbo. Entonces, te agradecemos que nos ayudes a comprenderlo de mejor manera y pues agradecemos muchísimo tu presencia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Frida. Frida Ruiz, ya lo saben, búsquenla así, Frida Ru, en las redes. Y les agradecemos muchísimo a todos, queridos podcast escuchas, que nos hayan acompañado en esta segunda parte del tercer capítulo de Inteligencia Educativa. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.